Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Está con nosotros Alba Marina Escobar, hermana de Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien el país conoció hace algunos años. Señora Alba, nos alegra saludarla. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, he estado bien, gracias. Uno de los episodios recientes que hemos visto sobre el cartel de Medellín ha sido el regreso a Colombia de Carlos Leder, uno de los ex narcotraficantes más reconocidos en Colombia, quien estuvo purgando más de 33 años de prisión en una cárcel norteamericana. ¿Qué sintió cuando se enteró del regreso de Carlos Leder? Yo me alegro mucho de que las personas hayan regresado. Me da mucha tristeza que haya tenido que pagar tantos años de cárcel y de verdad me alegro, sinceramente. ¿Usted no llegó a pensar cuando vio a Leder que igual suerte hubiera podido ocurrir con Pablo Escobar si se hubiera sometido a la justicia, si hubiera ido a Estados Unidos, si hubiera pagado su pena y hubiera regresado, estuviera vivo? No, yo sé que Pablo siempre prefirió una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Yo hubiera sufrido más viéndolo en una cárcel en Estados Unidos. Pero estuviera vivo. A ver, Pablo todavía está vivo en el corazón de mucha gente. ¿Qué tan amigo fue Leder de Pablo Escobar? Hubo una época en que Pablo protegió mucho a Leder fue muy amigo de él. ¿Sí? ¿Qué se acuerda usted, por ejemplo? Yo me acuerdo una vez que me pidió que subiera a una de las caletas a llevar un médico porque Leder tenía paludismo. Como que le hicieron un allanamiento en una de las fincas en los llanos o yo no sé en dónde y se metió a un sitio y lo picaron cantidades, miles de zancudos. Entonces le dio paludismo y yo le llevé al médico para que lo atendiera. Me acuerdo de haberlo visto varias veces en las caletas de Pablo. Muy poquito conversé con él. Lo veía muy apersonado de él, con una cantidad de balas, de municiones, como si fuera a ir a la guerra, pero en la selva. Me pareció muy gracioso porque ninguna de las personas que estaban con Pablo había hecho eso. ¿Y Leder lo hacía? ¿Era excéntrico? Sí, tenía... yo me fijo mucho como en lo que la gente habla y Leder tenía un solo tema. ¿Cuál era? El de acabar con el poder de los agentes de Estados Unidos, más o menos a mí se me pareció como la ciudad de Hitler. ¿Por qué? Por lo que decía, por lo que hablaba, él se creía como de la superraza alemana. Él tiene como ciertos ancestros alemanes, pero no sé bien, yo no le paré muchas bolas. Yo me acuerdo de esas veces, pero no más. Y esa relación no terminó bien, ¿no? La de Pablo y Leder. No, esa relación no terminó bien porque Leder le mató a Pablo un guardaespaldas. ¿Le mató un guardaespaldas? Sí, hacía sangre fría, le dio... Inclusive en la habitación en donde nosotros íbamos a Nápoles, todavía estaba en el piso la marca del changón o del changonazo. Eso horrible. ¿Y por qué le mató el ayudante a Pablo? ¿Ah? ¿Y por qué Leder le mata al ayudante a Pablo, el mayordomo Bueno, a Pablo? esa es una historia que en realidad yo no debo contar. A Pablo le molestó mucho eso y a partir de eso Leder se fue por su lado y Pablo le dijo, me acuerdo que le dijo a Leder que ya no iba a protegerlo más y que ya no iba a andar más con él. Y entonces ya Leder se fue por su lado. Sí, incluso Leder dice que Pablo fue el que lo entregó a Estados Unidos. Eso no es cierto. Pablo no hubiera entregado, si alguna persona odiaba más a los sapos era Pablo. Y Pablo no lo hubiera entregado, no hubiera entregado a nadie. O sea, Pablo no fue el que entregó a Carlos Leder. No. Entonces, ¿cómo lo entregan? ¿Cómo lo encuentran? Según lo que le han contado a usted. Según lo que me contaron a mí, sí, porque yo no vi nada, ¿no? Leder estaba en una finca en Marinilla
Y en Marinilla estaban bebiendo y estaban consumiendo mucha droga y la finca como que se la habían prestado a Leder y había un mayordomo y el mayordomo sintió miedo de toda esa gente armada, de toda esa gente bebiendo y sonando con droga y fue y denunció que había una gente en la finca muy rara. Fue la policía y ahí fue cuando encontraron a Leder. Si usted se acuerda, cuando capturaron a Leder dijeron, se nos apareció la Virgen, porque los de la policía iban era a ver qué estaba pasando con un montón de gente que estaba armada y bebiendo y consumiendo droga. Incluso Leder dice que Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el que ordenó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, un tema que a ustedes les cambió la vida por completo. Sí, ese tema sí nos cambió la vida por completo, pero no solamente Pablo hizo las cosas que dicen que Pablo hizo. Leder, ¿cómo sabe? Estaba ahí. Leder dice que habló con Pablo Escobar en Nicaragua cuando se encuentran y Pablo le dice, sí, hombre, lo hice porque se convirtió en un enemigo, porque estaba presionando las extradiciones. Le cuento una cosa, yo estuve en Nicaragua, nunca vi a Leder. Yo a Leder nunca lo vi en Nicaragua. Que Leder hubiera dicho que estaba en Panamá, puede, porque tampoco lo vi en Panamá. Pero yo a Leder no lo vi en Nicaragua. Y estuve mucho tiempo. ¿Cómo se llama ese Pacho Cundinamarca? Ese sí estaba allá y estaba con la esposa, pero Leder nunca. Sí, lo que dice Leder es que se reunió con él, que lo llamaron, le dijeron, Carlos, aquí está Pablo, se reunieron, Leder le pregunta, le reclama por qué hizo esto, por qué asesinó a Lara Bonilla, porque acuérdese que después de que asesinan a Lara Bonilla es que extraditan a Leder, firma la orden Belisario Betancur. Eso no es así, pero si Leder lo dice, dejémoslo para que los que crean en Leder lo crean y los que no. ¿Y cuál es su versión, según la que usted tiene? No, la versión mía es que yo nunca vi a Leder en Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua con Pablo y con el mexicano y con la esposa del mexicano y con Victoria, la esposa de Pablo, y con mi mamá, y nunca vi a Leder en Nicaragua. ¿Qué le decía Pablo Escobar de Rodrigo Lara Bonilla? ¿Alguna vez usted habló con su hermano de ese tema? ¿Le comentó algo de Rodrigo Lara Bonilla? No, yo hablaba con Pablo sobre las propiedades que tenía, le pagaba los impuestos, le hacía las declaraciones de renta, me pedía que le entregara una plata a alguien, a alguien que le había hecho algún favor, pero yo nunca hablé con Pablo ni de Lara Bonilla ni de nadie. Y la gente dice que Pablo fue el que mandó matar a Lara Bonilla. No sé, pero con Pablo había mucha otra más gente. No era Pablo solo. O sea, ¿usted cree que no solamente Pablo pudo haber tenido relación con Lara Bonilla, sino más gente del cartel de Medellín? Claro, toda la gente del cartel de Medellín y de todos los carteles de Colombia estaban luchando porque no hubiera extradición. Y Lara era uno de los principales gestores de lo de la extradición. ¿Fue un error de Pablo haber mandado a asesinar a Lara Bonilla? Porque les cambió la vida. Como te digo, no sé si Pablo mandó a asesinar a Lara Bonilla. No estuve presente nunca en ninguna conversación de ese tipo. Entonces el cartel de Medellín, ¿fue un error del cartel de Medellín haber mandado a asesinar a Rodrigo Lara Bonilla? Tampoco sé si fue el cartel de Medellín. Mire todo el tiempo que dijeron que habían matado a Galán. Y hay muchas incógnitas y muchas cosas con relación al asesinato de Galán. ¿De Galán nunca le habló Pablo Escobar? Es que Pablo y yo hablábamos de muchas otras cosas diferentes a ese tipo de cosas. Jamás. Inclusive a mí en algún momento me montaron una cosa que yo era la autora intelectual de la muerte de Lara Bonilla. Y yo les demostré que eso no era así. ¿Por qué quería la policía y querían
involucrar a la gente de Pablo para poner a Pablo en jaque. ¿Cómo vivió hoy la hermana de Pablo Escobar? Yo, en mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Le dejó algo a su hermano? Sí, me dejó una herencia espectacular, que fue haberme enseñado a leer, haberme valorado como me valoró. Para mí eso es más valioso que cualquier cantidad de millones de dólares. Cualquiera diría, la hermana de Pablo Escobar terminó rica, pudo haber terminado rico, porque Pablo, sin duda, era el narcotraficante de la época más adinerado del país. Yo nunca fui ambicioso, honestamente. El dinero de Pablo, esa cantidad impresionante de dinero, porque sí era mucha, Pablo lo invirtió más que todo en la gente. Ni siquiera Pablo gastó ese dinero en él mismo, sino en los demás. Pablo construyó un barrio y otra cosa. Pablo se enfrentó a una guerra con la DEA, la CIA, Estados Unidos, los caleños. ¿Cuánto le ha costado, por ejemplo, la guerra a Ucrania? ¿Cuánto vale una guerra? ¿Usted cree que ese pudo haber sido un error de Pablo? ¿Haberse metido con el Estado colombiano tan de frente? Es que yo no soy nadie para juzgar. Yo fui víctima de muchos atropellos y vi cómo atropellaban a mi familia y vi cómo nos ponían bombas, cómo nos hicieron lo que nos hicieron. Y entonces yo no puedo decir que fue un error que alguien me estuviera defendiendo. ¿Qué cosas conserva de su hermano? De mi hermano, los mejores recuerdos, las mejores cosas que yo conservo de mi hermano son los recuerdos, que me enseñó a leer, que me enseñó a nadar, una cantidad de cosas, que me enseñó a montar en bicicleta. Esos recuerdos son las mejores cosas que yo conservo de él. Pero también tengo algunas cosas de la época, el escaparatico en donde guardaba la ropa cuando estudiaba bachillerato, los tenis, las camisetas, la barba postiza que tenía antes de que le creciera la barba cuando se entregó a la catedral. Pues una cantidad impresionante, la libreta en donde tenía los nombres las nombres y las direcciones de los enemigos, el libro de caricaturas que de verdad me escribió una cosa muy hermosa en el libro dedicándomelo. Esas cosas las guardo, las he atesorado siempre. ¿Y una agenda particular que tiene una cantidad la agenda de en donde están los enemigos, pues los nombres Descríbame esa agenda como para que la gente... No, la agenda es una agenda que no tiene fecha, no es pues que se puede utilizar todos los años. Es una agenda común y corriente de porro café, de un plástico o de una imitación de cuero café, y en ella están escritas las direcciones de los enemigos, de los familiares y de los enemigos, toda esa historia, todas las cosas para hacer, para que los guardaespaldas hicieran el trabajo, contactando a los enemigos y haciendo lo que tenían que hacer. ¿Por qué las conserva? Después de tantos años, ¿por qué conserva todos esos elementos? Hay cosas que se deben guardar. Y siempre que yo hablaba con Pablo o conversaba o encontraba algo de él, yo lo guardaba porque me parecía que debía guardarlo para la posteridad. Conserva camisetas, conserva tenis, pantalones, de todo. ¿Cómo llega a todas esas pertenencias de Pablo en su momento? Después de que Pablo murió, yo me dediqué a recorrer las caletas que conocía. Y allí encontré muchas cosas, entre esas la libreta, fotos, cartas de Manuela, de mucha gente, cartas de los trabajadores, una cantidad de cosas que todavía conservo y tengo guardadas. ¿Cuánto? Es decir, para que la gente de ahora entienda,
Cuando habla de caletas, ¿a qué se refería? Es decir, para ubicar a la gente, Bueno, a la juventud que no vivió esas épocas. Una caleta es un sitio en donde que no está a la vista de todo el mundo, en donde se guardan cosas o se esconden personas. Eso es lo que nosotros llamamos caleta. ¿Y están ubicadas acá en Medellín? ¿Estaban ubicadas en Medellín? Muchas en diferentes partes de Antioquia. Y ahí era donde Pablo Escobar se escondía y vivía refugiándose. Sí. ¿No encontró dinero en esas caletas? Ni $1. Pablo no manejaba. Pablo, si de pronto miramos la historia, ahí hay unos billetes que eran de Pablo que lo entregaron cuando murió. Pablo no manejaba dinero. Uno no puede decir, Pablo tenía un billete de 20.000 pesos en el bolsillo porque no lo tenía. Lo manejaban los guardaespaldas, la gente que andaba con él. Solamente después de Aguas Frías, que Pablo se voló de Aguas Frías y se subió a un taxi y se dio cuenta que no tenía con qué pagar el taxi. Entonces él no sabía yo qué voy a hacer, pues si yo no tengo con qué pagar este taxi y ya, pues y me va a llevar. Entonces Pablo tuvo que ir a la casa de una amiga mía a que le pagara el taxi. Entonces después de eso, Pablo se mete al bolsillo dinero suficiente como para pagar un taxi. Ahí están los billetes en una de esas vitrinas. El dinero suficiente de la época para pagar un taxi. Pero ¿cómo se explica uno que uno de los narcos pues, más ricos en su época, o quizá el más rico, no tenía dinero en el bolsillo? Pablo no era pegado al dinero. El dinero de Pablo era para la gente. Pablo fue la primera persona en Colombia que democratizó el dinero. Primero en Colombia habían 9 familias ricas. A los demás los explotaban. En las empresas, en toda parte. Pero entonces en las caletas no había plata. No, sí, había caletas que tenían dinero. Habían caletas que tenían dinero. Habían caletas que tenían dinamita. Habían caletas que tenían armas. Pero en las que usted revisó cuando él murió. No, las que yo revisé, en primer lugar no encontré pues dinero, encontré esa ropa, encontré los tenis, encontré algunas cosas, pero no encontré dinero. Sí, miento miserablemente, sí encontré dinero. ¿Cómo fue esto? Encontramos como $1.500.000. Esos $1.500.000 se los mandé yo a Victoria, al esposo de él. Después salieron diciendo que yo me había robado no sé qué, no sé cuántas, que me había robado una caleta con no sé cuántos miles de millones de dólares. Y yo me quedé muy malo, que dije yo, Juan Pablo está diciendo esto, está escribiendo esto. Y yo no me robé nada, yo no me quedé con nada, yo lo que encontré se los mandé. Entonces, pasado un tiempo, porque ya había pasado como mucho tiempo, yo voy a investigar esto. Me puse a investigar, porque eso sí también, esa herencia también me quedó de Pablo. Aprendí a investigar. Me puse a investigar y despacio llegué al hilo a donde quién se había robado la caleta, a dónde había dado la caleta, los millones de dólares y qué había pasado con esos millones de dólares. Si Juan Pablo hubiera tenido siquiera la milésima parte de la inteligencia que tenía Pablo, se hubiera dado cuenta quién le había robado. Pero ellos se cegaron de la envidia y del odio que me tenían a mí, y entonces yo fui el chivo expiatorio. Pero no he querido decir quién se robó la caleta, aun cuando yo sí confronté a esa persona, porque yo no quiero problemas, yo quiero vivir en paz y yo quiero vivir tranquila. Pero no fue Victoria, porque la plata usted se le mandó a Victoria, que era la mujer de Pablo. Pero es que no, ese $1.000.000, eso yo se lo mandé a ella y ella lo recibió. Ella recibió esa plata. La otra plata que dice Juan Pablo, y que sí fue verdad que se la robaron, era unos millones de dólares, muchos millones de dólares, según Juan Pablo, porque yo nunca los vi, pero sí era mucho más dinero que
$1.500.000, algo así que yo le mandé a ella, Que eso fue encontrado en otra caleta. en otra caleta. O sea que la mujer de Pablo sí quedó rica, Victoria. Ya se quedó con dinero. Sí, ella dice que está aguantando hambre, pero yo no sabía que el hambre engordaba. ¿Qué relación tiene hoy precisamente usted con la familia? Es decir, con los hijos de Pablo. Ninguna. No los considero mis sobrinos. ¿Por qué? Por lo mal que han hablado de Pablo, como fue bueno de Pablo, como veo Pablo de bueno con ellos. Me parece que uno no debe traicionar a las personas que han sido buenas con uno, solamente por escribir un libro para ganarse 2 pesos diciendo mentiras. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué dijeron que usted dice es una completa mentira? Como, mire lo que escribió Juan Pablo, lo que escribió Victoria, lo que dice Victoria en las entrevistas, lo que dice Manuela. Inclusive Manuela le contestó a una periodista que ella no se acordaba del papá. ¿Cómo no se va a acordar del papá una niña que tenía 9 años cuando se murió Pablo, y que Pablo, la luz de los ojos de Pablo era Manuela? ¿Y cómo es que le lavaron el cerebro para que dijera, mi papá no se manejó bien conmigo, yo no me acuerdo de mi papá? Pues es muy mal hecho. O sea, usted no se habla con Juan Pablo ni con Manuela. Ni me los quiero encontrar jamás en la vida. Pero ha hablado con ellos. Algunas veces hablé con ellos, sí. Y fue precisamente para reclamarle. No, jamás es más, en este momento le estoy contando esto a usted, pero yo no le he reclamado. Solamente una vez que Juan Pablo mandó que nos confiscaran todo lo poco que nos quedó, que porque no le habíamos entregado la herencia de mi papá. Solamente yo fui una vez, cuando pudimos entregarle un dinero, fui a hablar con él para que pudiéramos hacer una negociación con una finca de mi papá para poderle entregar esa plata a él. Es tan bruto, porque es tan bruto, que no me firmó un recibo en blanco. Yo tengo el recibo. ¿A quién se le ocurre firmar un recibo en blanco? Ahí más o menos se da uno cuenta de las cosas. ¿Qué pasó? Siga. No, ya. ¿Qué pasó con Juan Pablo? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué se hizo, Juan Pablo? Por ahí está. Por ahí está. Él está. A él se le ve mucho en Medellín. Yo no sé en dónde está, pues, porque no me interesa saber. Pero ¿Y Manuela? tampoco, hace muchos años que no la veo. ¿Ustedes no quedaron con los bienes de Escobar, los hermanos? ¿Con qué? ¿Usted con los bienes de Escobar? ¿Usted, por ejemplo, no quedó con ningún bien de Escobar, con ninguna propiedad? No. Yo tenía el penthouse que Pablo me lo había regalado, el apartamento de soltero de él, y yo se lo entregué a Victoria. Yo le entregué. Yo no soy ambiciosa, yo no quiero tener cosas que no son mías. Pues a mí Pablo me había regalado él, pero ella me lo reclamó y yo le dije, sí, téngalo. Y es que la mayoría de las propiedades de Pablo las tenían los testaferros, porque a nosotros tampoco nos convenía tener propiedades a nombre de nosotros. ¿Y qué pasó con los testaferros? ¿Los testaferros devolvieron el dinero de Pablo Escobar o se quedaron con ellos? ¿Qué pasó? Algunos le devolvieron, me imagino que a Victoria, a Roberto, pero yo honestamente no sé qué pasó con ellos. ¿No sabe qué pasó con ese dinero? Otros se quedaron con las propiedades. ¿Cómo es la historia? Pablo Escobar le entrega a usted para que le guarde las escrituras de la Hacienda Nápoles. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Y qué pasó con esas escrituras? Yo me acuerdo que Pablo llegó una vez a mi casa y me dijo, guárdame esto. Yo todavía ni siquiera conocía la Hacienda. Yo tenía un mueble con muchos cajones. Y a mí en ese mueble desocupé ese mueble, a mí en ese mueble no me cabían las escrituras. Después, yo no sé, Pablo mandó por esas escrituras y yo se las mandé con alguno de los guardaespaldas, no me acuerdo honestamente. ¿Y la Hacienda Nápoles estaba a nombre de él? Había una parte a nombre de él, había una parte a nombre de Gustavo, no me acuerdo del nombre de quién más. Gustavo Gaviria. Ok, y usted le entrega, le devuelve las escrituras.
Usted llegó a ir a la Hacienda Nápoles. ¿Qué recuerdos tiene usted de la Hacienda Nápoles? La primera vez que yo fui a Nápoles un año después de la inauguración, porque yo estaba embarazada en ese tiempo y mi hijo nació precisamente el 13 de diciembre y la inauguración empezó como desde el 1 de diciembre. Entonces yo durante todo ese año yo me dediqué pues, a mi bebé y a construir. Nosotros estábamos construyendo un edificio. Yo tenía un socio, que era un cuñado, y estábamos construyendo. Con la liquidación que me dio el gobierno del trabajo de magisterio, nos asociamos y estábamos construyendo un edificio. Entonces yo no pude ir como hasta el año, más o menos. Nápoles era espectacular, la cuestión en donde estaban los animales era muy bonito, todo estaba hecho muy organizado, con mucho dinero, y usted sabe que cuando hay dinero ahí se pueden hacer muchas cosas. Nápoles era espectacular, iba mucha gente, iban muchos políticos, a veces uno no conocía a nadie de las personas que estaban allá, entonces algunos lo miraban a uno por encima del hombro, y entonces yo empecé a hacer lo siguiente, en primer lugar para que las personas no se sintieran mal, y en segundo lugar para yo estar tranquila y no sentir que la gente me miraba raro. Entonces fui, me les presentaba, les decía yo soy fulana de tal, vea en qué les puedo ayudar, necesitan algo. Entonces ya la gente me conocía y ya era muy diferente las cosas. Ya no la miraban por encima del hombro. ¿Ah? Ya no la miraban por encima del hombro. Ya no. ¿Qué políticos iban a Nápoles? Que usted se acuerde. No, muchos. No quiero hablar de eso. ¿Usted en algún momento le dijo a Pablo, bájele, es decir, esto ya es una excentricidad muy grande, Nápoles es otra cosa, el país ya está mirando hacia la Hacienda Nápoles? ¿Este puede ser su final alguna vez como hermana? No, yo no, con relación a la Hacienda Nápoles yo no le dije nada. ¿Por qué? Porque es que la Hacienda Nápoles no era para nosotros nada más, sino que era para la gente. El sitio en donde estaban los animales, yo llegué a contar 300 carros un fin de semana entrando gratis a un zoológico particular. Eso no se había visto en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Entonces yo no veía eso como una ostentación, sino como un cariño de Pablo hacia el pueblo. Porque nunca Pablo les cobró un solo peso a nadie para entrar a la hacienda. Usted dice que una vez intentó recorrer la hacienda y no le dio el tiempo. Yo me fui con el administrador a pagar los mayordomos de cada campamento. Sinceramente, no alcanzamos. De todas maneras, siempre nos quedamos pagándole al mayordomo, conversando. En una de esas me pasó una anécdota muy bonita, que nosotros llegamos a uno de los campamentos y había una niñita como de 4 años. Y se me arrimó y me dijo, usted es rica, yo sé que usted es rica, usted me puede dar a mí una cosa. Y yo le dije, que mi amor, ¿qué quieres que te dé? Yo quiero unos trasticos. Él quería unos trastecitos. Apáguelo. Quería unos trastecitos de muñequero, unos trasticos, como decía ella. Y yo le dije, mi amor, yo aquí no tengo, pero yo te los mando. Como yo no iba a ir a la hacienda, yo compré los trastes y fui donde Pablo y le dije, Pablo, ve quién va a ir a la hacienda esta semana para que le lleve este regalito a esta niña. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Y yo le dije, es que la niña, y le conté la historia. Eso fue como a principios de diciembre, eran volquetadas de juguetes. Pablo y Gustavo mandaron cantidades impresionantes de juguetes para repartirles a los niños
de Puerto Triunfo y de Doradal, y fuera de eso el helicóptero a los sitios en donde no podía llegar, la gente no podía llegar a reclamar los regalos, iban en los helicópteros y le entregaban a la gente, a los niños los regalos. El país ha querido enterrar la historia de Pablo Escobar Gaviria. Hay gobernadores, alcaldes, un exalcalde de Medellín mandó a quitar la avioneta de la entrada de la hacienda Nápoles. Es decir, quisieran como ya enterrar la historia de Pablo Escobar, pasar el capítulo y olvidar ese trago amargo, porque fue un trago amargo para Colombia. Hay mucha gente que erróneamente cree que los países felices no tienen historias. Eso es muy difícil, esas son cosas muy difíciles de olvidar. Es que usted ahorita va a ver aquí la cantidad de gente que va a entrar aquí a conocer las historias de todo lo que pasó en Medellín, porque no solamente este es un museo con las historias de Pablo, sino que está la historia de las víctimas. Usted va a ver la cantidad de gente. Yo algunas veces he visto gente que llega temblando de la emoción de conocer la historia de Pablo. He visto la admiración. La última vez que yo estuve aquí me dijo alguien que él admiraba a Pablo por la capacidad intelectual y por la cuestión que tenía para conocer a las personas y no solamente a Pablo, la gente lo admiró por narcotraficante. Es que ese es un error muy grande. Además, yo estoy absolutamente segura que así quiten cualquier cosa de Pablo, la gente siempre se va a acordar de él. Las personas se van a acordar de Pablo. Incluso cursa una ley en el Congreso que busca que se prohíba la venta, la comercialización de llaveros, de camisetas. Incluso aquí en el museo, en la entrada venden camisetas, estampas, muñequitos del señor Escobar. En la época de Estados Unidos, cuando la prohibición del whisky, se vendía más whisky que legalmente. ¿Le gusta el turismo extranjero o que llegue a Medellín exclusivamente a ver a Pablo Escobar y la historia de Pablo, más allá de las cosas encantadoras que tiene Medellín? No, a mí me gusta que la gente venga, el turismo extranjero, pero no me gusta la prostitución que se está generando aquí en Medellín. Ni me gusta el turista que viene a consumir droga porque aquí es más barata. Eso no me gusta. Me gusta la gente que viene a conocer la historia, que viene a saber que tarde o temprano el narcotráfico no paga, que la violencia genera violencia. Eso me gusta. Después de todo lo que vivió con su hermano, ¿usted cree que el narcotráfico no paga, que es un pésimo camino? Sí. Inclusive yo escribí algo que no lo conoce nadie, que se llama los mandamientos del traqueto cauto. ¿Del traqueto qué? Cauto. Cauto. Y usted, en donde yo les digo, a medida que voy avanzando, que eso no paga, que el narcotráfico no paga, y no solamente el narcotráfico, todas esas cosas que la gente hace torcidas, todas esas cosas que la gente hace que le hacen daño a la gente, eso no paga. Y tarde o temprano la vida le cobra a uno eso, más temprano que tarde. Usted era la hermana consentida y adorada de Pablo Escobar. Usted lo adoraba y demás. Usted nunca le dijo, Pablo, hombre, pare, ya no más, no trafique más droga. Pablo, es decir, no hubo episodios donde usted, por el amor que le tenía. Cuando esta guerra tan horrible que nos pasó a nosotros, yo le decía, Pablo, mira, cuando me encontré con él después de Aguas Frías, Pablo, mira, Pablo me decía, no, estamos en una guerra y si yo no respondo, acaban con ustedes y acaban con nosotros y acaban conmigo. Entonces, yo no podía de ninguna manera
hablé con él para que no se metiera a la política, hablé con él para muchas cosas. En algunas cosas me hizo caso. Estoy segura de que yo le salvé la vida a mucha gente, porque yo hablaba con él y le hacía ver cosas, le hacía ver las cosas. Pero yo no pude con todo esto, con toda esa guerra y con toda esa avalancha que se nos vino encima. Es como cuando hay una avalancha que uno cogiendo un terroncito no puede acabar con la avalancha. Usted dice que le salvó la vida a mucha gente. ¿Cómo así? Es decir, usted le decía, Pablo, no mate a tal persona. Cuando yo me daba cuenta que había algo, yo hablaba con él y le decía, Pablo, mira, es que tiene familia, mira, él hizo esto, pero él puede... me acuerdo mucho una vez en Cartagena con un pelado y Pablo estaba furioso, pero furioso, súper furioso, y yo estaba con Pablo en Cartagena y estaba hablando con los guardaespaldas porque el tipo había hecho una cosa muy mal hecha. Y yo me fui, me metí allá y le dije, Pablo, mostrame quién es el que hizo esto y esto, me va a calcular y tal. Y yo le dije, Pablo, qué pecado, mira, es igualito, está en la misma edad en que Nando, mi hermanito, se mató en el accidente. Qué pecado, no hagas nada. Pablo me miró y me dijo, tenés toda la razón. Y se fue. El tipo no sabe eso, pero al tipo no le pasó nada. Y usted era, en últimas, la que contaba el dinero. ¿Cómo es esa historia de Pablo? No, algunas veces, porque no fue siempre. Él me mandaba el dinero en unas cosas de cartón y yo, para que lo contara, yo lo contaba. ¿Y no se cansaba de contar tanta plata? A ver, yo nunca me he cansado de nada. Yo he sido una trabajadora tan efectiva. Pero es que era mucho tan dinero. Rápida. Pero era mucho dinero. Sí, pero y él me llamaba cada rato y yo sí lo regañé, le dije, no me vuelvas a llamar porque me estás haciendo perder la cuenta. Pero no, tampoco pues era que... Tampoco era que me fuera a morir por contar unos dólares. Y sabiendo usted que era dinero en el narcotráfico, ¿no le dio en algún momento preocupación porque las autoridades, pues, es decir, la pudieran eventualmente vincular, no sé? Hay otra cosa. Sí. Estamos hablando de dinero de cocaína. Estamos hablando de hace 50 años, cuando la cocaína no estaba satanizada. ¿Me entiende? Sí. Estábamos hablando de la época en que el alcalde de Nueva York consumía cocaína y todos los actores y todas las actrices consumían cocaína. Era la droga súper elegante. Yo tenía 20 años, 22 años. Yo veía eso y leía eso. Y yo nunca creí, después ya que empieza uno a conocer las cosas y a mirar, pero yo en esa época yo nunca creí que eso fuera así, porque es que el alcalde de Nueva York consumía coca y yo era una maestra de escuela. Usted dice, sí, usted dice que critica mucho el tema de la prostitución y demás. ¿Cómo hacía para espantarle, digámoslo así, tanta mujer a Pablo? Porque su hermano yo creo que tenía muchísimas mujeres, o yo creo no, las tenía. A ver, Pablo antes de tener dinero, yo no sé qué tenía Pablo, o si yo sí, me imagino que tenía. Entonces, las mujeres eran detrás de él. No, ni siquiera cuando era el famoso Pablo Escobar. Si yo estaba en cuarto de bachillerato y yo un día le dije a Pablo, haceme el favor y te conseguís una secretaria, porque es que yo no puedo estudiar contestándole el teléfono a todas esas mujeres que te llaman. Pablo era una cosa rara, era algo raro, eran las mujeres a toda hora detrás de él, y en la época de la plata y todo, pero yo nunca fui espantapájaros, espantamujeres. Yo qué iba a hacer, dejarlas. De pronto les hablaba a algunas y les decía, mire, usted está metida, yo estoy aquí por mi hermano, pero es que usted está metida en una caleta, escondida, llega la policía, los mata, usted está joven, está muy bonita, usted tiene un futuro, no bote su futuro aquí. Pablo nunca se va a separar de la mujer. Pablo es muy machista,
Ellas no me hacían caso. Es que la plata también puede mucho. ¿Cómo le fue con Virginia Vallejo, por ejemplo? Ah, ¿Cómo le fue con Virginia Vallejo? yo a Virginia la vi 2 veces en mi vida, no la vi más. Una vez que fui a Barranquilla a comprar, porque yo decoraba, a comprar unos cuadros, unos tapetes, unas cosas. Yo siempre que iba a salir de la ciudad o alguna cosa, yo tenía que decir a Pablo, voy para tal parte. Ese día anterior le dije a Pablo, yo me voy para Barranquilla, necesitas algo de Barranquilla. Pero Pablo seguro estaba muy ocupado y no se dio cuenta que yo iba para Barranquilla. Al otro día llegué yo a almorzar a un hotel, porque yo iba por la mañana y me volvía por la tarde. Cuando vengo así, yo venía con una amiga, la amiga venía detrás, se quedó como ahí en la administración, y yo seguí. Cuando me ve Pablo, a Pablo se le bajó todo, porque Pablo creyó que yo venía con Tata, con la mujer. Entonces, cuando yo llegué, estaba Pablo con Santo Firmio. Y Pablo me dijo, ¿vos qué estás haciendo aquí? Le dije, Pablo, yo te dije ayer que yo venía para acá. Me dijo, ah, sí. Entonces en esas bajó Virginia. Pablo estaba con Virginia y con Santo Firmio. Virginia bajó con la llave del cuarto de Pablo. Entonces yo la saludé, Pablo nos presentó y no fue más. Por la tarde, Pablo me dijo, espérame, que por la tarde nos vamos en el avión. Y yo le dije, Pablo, yo tengo mucho que hacer y yo no sé si yo me puedo ir con vos. A mí no me gustaba viajar en los aviones con Pablo y mucho menos con Virginia, porque yo no quería problemas con Tata ni con nadie. Entonces, dije yo, no, Pablo, tranquilo, váyase que yo tengo pasaje para irme después. Entonces me dijo, bueno. Cuando mi amiga y yo llegamos al aeropuerto de Barranquilla, estaba Virginia desesperada buscando un pasaje para irse para Bogotá en avión. Es decir, que Virginia no se fue con Pablo en el avión, sino que Pablo se vino solo para Medellín. Es decir, Virginia no fue el amor entrañable de Pablo Escobar. No. Virginia no fue, y a lo último se volvió como tan demandante y tan cansona que Pablo se aburrió con ella y la mandó a estudiar teatro a Estados Unidos, y trató como pues, le sacó el cuerpo. Pero Virginia era detrás del dinero. Después estuvo con uno de Cali, detrás de los que tenían avión. ¿Cuál fue la mujer que más amó Pablo? Pues pues Pablo quería a Tata, él la quería a pesar de ser, pues, de ser como fue mujeriego. Pero yo creo que la mujer que más quiso Pablo sí fue Liz Sofía, una niña que fue reina de belleza. Yo los vi mucho, eso sí hablé yo mucho con ella, la conocí un poquito. ¿Y a usted no le gustan los reinados de belleza? No es que no me gusten los reinados de belleza, es que yo pienso que si una mujer tiene como meta en la vida ser reina de belleza, está muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, usted mismo se puede hacer. ¿Qué busca uno en un reina de belleza? No ir a las cárceles a hacer caridad, como dijo cierta excuñada mía, que fue a la catedral a hacer caridad, que iba a hacer caridad en la catedral, que también fue reina de belleza. Entonces, ¿qué buscan ellos? ¿Qué busca una mujer? Busca fama, busca conseguirse un hombre que sea tan plástico como ella, etcétera, etcétera. A mí me parece que yo no eduqué a mi hija para que tuviera como esas aspiraciones. ¿Ha vuelto a ir a Nápoles? Sí, después de que Pablo murió fui 2 veces. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vio a Nápoles? La casa, todo destruido. Ahí usted vio unas fotos de la destrucción. Y ya no volví porque no quiero pagar la entrada al sitio que nos robaron.
¿A usted le sigue costando ser la hermana de Pablo Escobar? Sí, ¿Por qué? yo soy Escobar por encima de todo. ¿Y le sigue costando en la calle? ¿La reconocen? Sí, ¿Se ha encontrado con personas, quizás enemigos de Pablo Escobar de la época? ¿Ha tenido incluso miedo por su vida? yo jamás he tenido miedo. Y parece que fuera una respuesta muy prepotente y muy... Pero yo si alguna vez tuve miedo por Pablo, pero no lo tuve por mí. Pero sí le ha costado en materia laboral a sus hijos, por ejemplo. ¿Cómo? ¿A sus hijos le ha costado No. tener el apellido Escobar, la estigmatización de No. todas maneras? Porque hay Mis hijos son gente... hay gente que no perdona. Mis hijos son estudiosos, son buenas personas, no son de peleas ni de estar a toda hora pregonando quiénes son, ni de creerse lo máximo. Mis hijos son ya profesionales y son gente seria y gente muy centrada. ¿Qué opinan del tío? Lo quieren. Pablo se manejó muy bien con ellos y lo quieren. ¿Usted por qué insiste en que Pablo Escobar no murió, no lo asesinaron, sino que se suicidó? ¿Cómo así? En primer lugar, porque cuando él murió, yo lo examiné todo cuando lo bajaron, y cuando fue al anfiteatro, tenía aquí, y esto todo lo tenía lleno de sangre, tenía un tiro aquí. En segundo lugar, porque Pablo siempre me dijo a mí que la persona que se suicidaba no era cobardía, sino que era muy, muy valiente. En tercer lugar, porque Pablo admiraba mucho a un escritor, que no recuerdo el nombre en este momento, que se suicidó en el Brasil con la esposa. Y a él no le parecía horrible el suicidio. Y otra cuestión es que una vez yo estaba conversando con él, estaba montada en la sala y colocó el revólver encima de la mesa. Le dijo: Pablo, a vos te persiguen con todas las armas del mundo y vos te vas a defender con ese revólver. Y me miró así y me dijo: es que usted no sabe para qué es este revólver. ¿Y para qué era? Para suicidarse. Pero el coronel Aguilar dice que él fue el que activó el arma, e incluso ha habido controversia con el arma con la que se mató a Pablo Escobar. No digo nada porque el coronel todavía está vivo y uno no sabe las vueltas de la vida. Dejémoslo así. Esa es mi versión. El que quiera creer otra versión diferente, pues la crea. Sé por muy buena fuente que el certificado de defunción lo alteraron. Sé muy buena fuente de muchas cosas, pero no es el momento. Yo no estoy por polemizar, ni estoy por decir el que cobró los $10 millones, que ojalá y sirvan para que haga una labor social con ellos, que los gaste aquí en Colombia, el que se quedó con lo que le pagaron los pepes al que supuestamente lo mató. El cuerpo permanece en el cementerio porque se ha tejido muchas historias. Dicen incluso El cuerpo que la permanece en el familia lo cementerio, desenterró. pero antes yo le quiero agregar algo. Sí. A Pablo supuestamente lo mataron como 5 o 6 personas distintas. Todas mataron a Pablo, supuestamente. ¿Usted se imagina Pablo en un techo de una casa, una cantidad de gente apuntándole? ¿Cuántos disparos a Pablo le hubieran vuelto un colador? ¿Sí o no? Entonces, sigamos con lo de... Sí, sigamos con este tema. Ya hablamos de Leder. Ochoa, Fabio Ochoa regresó a Colombia. ¿Alguna vez Pablo le habló de los Ochoa? Alguna vez Pablo me dijo que Fabio Ochoa lo iba a entregar. Y alguna vez supe de una carta que Pablo le mandó. A uno de los Ochoa, no sé cuál. Nunca serás mi enemigo, pero jamás volverás a ser mi amigo. Pero Pablo decía que Fabio era el que lo iba a entregar. Pablo me contó a mí la historia. ¿Qué más se acuerda de ese episodio? A ver, de ese episodio sé que Pablo compró un Renault 4 nuevo.
A Pablo le mandaban, un Renault 4, no sé si estaba nuevo, le mandaban la lista de los carros que tenían los Pepes, de las placas de los carros que los Pepes tenían, que estaban buscando. Así como Pablo hacía inteligencia, los Pepes también hacían inteligencia. Entonces, Fabito lo mandó llamar para que... Fabito Ochoa. Sí, para conversar con él. Entonces Pablo se fue en ese carro que no lo había sacado, que nadie sabía que lo tenía. Se fue y habló con Fabito. Cuando Pablo llegó al parqueadero a montarse al carro, miró a la mujer de Fabito apuntando las placas del carro. Al otro día, en la lista que le pasaron a Pablo de los carros, estaba la placa. Juzgue. Y eso lo llevó a concluir que el señor Ochoa lo iba a entregar. ¿Qué tantas verdades decía Popeye? Popeye estaba loco. ¿Por qué? Desde siempre. Popeye hablaba y hablaba y hablaba. Ese era otro que no paraba de hablar. Y algunos son muy valientes con un arma en la mano, pero cuando no la tienen, la cuestión es muy distinta. Popeye dijo muchas mentiras, muchísimas mentiras. Ese era otro que quería hacer dinero contando lo que no era. ¿Cómo? ¿Cuáles mentiras? Como no sé cuántos millones o miles de muertos, una cantidad de cosas. Es que yo no le volví a parar bola a todo eso, porque yo no puedo, la cabeza mía no me da para esas cosas, la cabeza mía es para otras cosas. Yo, por ejemplo, yo sé las cosas que ha dicho Tata, pero yo no he cogido ese libro a leérmelo. En vez de leer un libro de una buena literatura, yo no me voy a poner a perder tiempo en leer el libro que supuestamente escribió Tata o que supuestamente escribió Juan Pablo. ¿Pero Popeye sí era el gran pistolero de Escobar? Popeye era el chofer de el Sisofía. ¿De quién? Del Sisofía, de la pelada que digo yo que Pablo más quiso. Él era el chofer de ella. Entonces, ella empezó a ir al Paraíso, que era una de las caletas, y Popeye empezó a hacerse amigo de Pablo. Pero Popeye llegó muy último a Pablo. ¿Me entiende? No era, por ejemplo, como el Chopo, que era uno de los antiguos, o como cualquiera de los como otros. Yuca. Como la Yuca, exactamente. Como cantidades, pues. Incluso Carlos Leder dice que Escobar mandó a llamar a Chopo y a la Yuca para que asesinaran a Rodrigo Lara Bonilla. No sé. De eso sí no sé yo. Lo único que sé yo es que cuando Pablo me mandó llamar que estaban en Panamá, Pablo me dijo que fuera y que le entregara un dinero a una persona. Cuando yo llegué, entre otras cosas, después de la muerte de Lara Bonilla, toda la mafia de Colombia se fue a vivir a Panamá, se fue para Panamá. Eso no se los encontraba en el desayuno. Entonces, Protegidos por Noriega. ¿Ah? Protegidos por Noriega. Hasta que un día se dieron cuenta de que Noriega los iba a entregar. Entonces ahí fue cuando fue la ida a Nicaragua. ¿Y qué ocurrió? Entonces toda la mafia se fue a vivir a Panamá. ¿Quién? La mafia se fue a vivir a Panamá después. Toda la mafia. Sí. Era muy gracioso, porque uno lo encontraba en toda parte. Entonces, Pablo me dijo que le entregara una plata al Chopo. Okay. El Chopo tenía delirio de persecución. Entonces yo me quedé a encontrar con él en cierto punto, y el Chopo era escondiéndose por toda parte y metido como entre los carros, y yo le dije: Chopito, Chopo, estás dando más visaje que si no estuvieras de frente. No te escondas para que nadie te reconozca. Deja de hacer eso. Esas fueron las únicas palabras que yo le di al Chopo, y le entregué la plata. Porque yo al Chopo sí lo conocía. Entre otras cosas,
A mí el Chopo me parecía buena persona. Pero ¿cómo hacía usted, de alguna u otra manera, para estar tan cercana a Pablo en muchas cosas, le hacía favores y demás, pues que era la hermana, y no salir untada de alguna u otra manera? Pablo no nos permitía de ninguna manera que nosotros nos metiéramos en cosas malas. Él nos protegía a nosotros, a los hermanos, de eso. Pablo me decía, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Para dónde se quiere ir? Nunca me decía, la voy a llevar en este negocio, o yo tengo este negocio, ¿entienden? Y yo sí le manejé a Pablo, le manejé las propiedades, como digo, le pagué los impuestos. Alguna que otra vez me dijo, lleva a la esposa de este general, llévala que recorra Medellín y que compre lo que quiera, y se lo compras, se lo das. Inclusive me admiré mucho de esa señora, porque esa señora no era tampoco como que quisiera como llevarse medio Medellín, sino que fue muy parca en las compras. Me pareció grande. ¿Qué general era? No tengo ni idea. Y si supiera tampoco le digo. Pero es del ejército o de la policía, ¿se acuerda? Era un general. Era un general. Pues sí lo sé, pero no lo digo. Hablemos de Alberto Santofimio. Alberto Santofimio lo vi yo 2 veces. Yo nunca me subí a la tarima cuando hacían ellos la campaña política. Si yo me quedaba abajo, porque yo escuchaba las conversaciones del pueblo. A mí me interesaba el pueblo. A mí no me interesaba sentarme a que me vieran fulanita de tal, la hermana de fulana de tal, y está haciendo esto, lo otro. De ninguna manera. Yo a Santofimio lo vi 2 veces. Me acuerdo mucho que la mamá de Victoria le decía Santa Infamia. ¿Por qué? Yo no sé. Pero no cree, es decir, lo que dicen las autoridades es que Santofimio, que Pablo Escobar habría mandado a asesinar a Rodrigo Lara Bonilla por sugerencia de Santofimio. Eso no fue por sugerencia de Santofimio, eso fue por las cosas que hizo Lara. Ellos estaban bregando a que no hubiera extradición. Ellos todos los extraditables estaban de una u otra manera tratando de que quitaran la extradición, de que no hubiera extradición. Eso no fue que Santofimio le dijo a Pablo, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Es más, le voy a decir una cosa, Pablo no recibía órdenes de nadie. ¿A usted le dolió la muerte de Lara Bonilla? A mí me dolieron todas las muertes y me duele la muerte de todas las personas, sean buenas o malas. Le digo, ¿por qué? Porque pienso en las familias, pienso en el dolor que una muerte le causa a una esposa, a unos hijos, a unos hermanos. A mí, por eso no volví, le comentaba yo ahorita que yo no volví a escuchar noticias, ni volví a ver por la televisión las noticias, porque yo, cuando las bombas y cuando eso, yo lloraba por los del lado de acá y por los del lado de allá. Entonces, para mí eso es muy bravo, eso es muy bravo. Y ahora que veo como esos ataques guerrilleros, que veo todas esas maldades, todas esas cosas de los políticos y todo eso, yo ya quiero vivir en paz, yo ya quiero una mente sana. Yo no quiero ver toda esta maldad que hay en este país y que hay en este mundo. Esas guerras, todas esas cosas, yo no quiero saber nada de eso. ¿Alguna vez le reprochó a Pablo Escobar, a su hermano, lo que hizo? ¿Qué? ¿Las cosas malas que hizo? Las cosas malas, yo sí le dije, Pablo, mira esto, mira la gente, mira tal cosa. Pero míreme, a nosotros nos pusieron 5 bombas. Pablo, en retaliación, puso bombas en Bogotá. Entonces yo, como le decía a Pablo, no pongas esa bomba, si fue que a mí, estando embarazada, me pusieron 2 bombas. Y Pablo me decía, o son ustedes o son ellos. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Quedarme callada y llorar los muertos de un lado y llorar los muertos del otro lado. ¿Usted es católica? Sí. ¿Usted cree que Pablo esté en el cielo o en el infierno? Yo no creo en un Dios vengador, ni creo en un Dios malo. Yo creo en un Dios bueno y yo creo en la reencarnación. Yo creo
que nosotros venimos a este mundo a cumplir una misión y aprender hasta que lleguemos a la luz. Cada quien tiene su misión en este mundo. Judas la tuvo. Judas la tuvo para que se cumplieran las Escrituras. Entonces, yo no puedo decir, no soy una bruja tan poderosa ni una sabia tan grande para decir si Pablo está en el cielo o en alguna parte. La última vez que yo supe de Pablo, me mandó a decir en sueños que estaba en un lugar, que estaba bien. ¿Pablo Escobar sí tuvo algo que ver en la toma al Palacio de Justicia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese episodio? Usted me va a hacer desentrañar toda la historia de... No, lo que yo supe del episodio de lo del Palacio de Justicia fue que Pablo quería que quemaran unos documentos que unos expedientes contra él. Fueron a quemar los expedientes, pero en esa se metió el ejército, yo no sé quiénes, y hicieron, eso se volvió una cosa muy horrible, pero no, eso no iban a matar a ninguna persona, no iban a hacer nada, sino solamente quemar los expedientes. ¿A usted quién le contó esa versión o se la escuchó a Pablo? Yo le escuché a Pablo. O sea, Pablo le dijo, yo financié la toma al Palacio de Justicia. No, y yo conocí mucha gente del M-19 también que de algún modo pudieron haberle ayudado a él. O sea, confirmado, Pablo Escobar sí financió la toma al Palacio de Justicia. Pero no iban a matar gente, ni iban solamente a quemar unos expedientes. Se lo pregunto insistentemente porque Carlos Leder dijo que no, que Pablo Escobar no había tenido nada que ver en ese episodio. Como le digo, todo el mundo dice lo que quiere decir, o lo que vio, o lo que sintió. Yo no puedo... Usted habla de lo que le dice Pablo, lo que le dijo Pablo, que se había tenido que ver. Por último, ya para cerrar, háblele a todos, es decir, usted que estuvo tan cerca a Pablo y vio todo este tema del cartel de Medellín y demás, háblele a cualquier persona que la vea que en este momento esté traficando cocaína, algún muchacho, alguna muchacha, algún líder de un cartel, el ELN. ¿Vale la pena ser narcotraficante, vivir en ese mundo oscuro y después sus consecuencias? Hábleles directamente a ellos, que la vean. De ninguna manera vale la pena ser narcotraficante, ni ser político ladrón, ni cometer tantas fechorías y tantas maldades, ni ser secuestrador, tantas fechorías y tantas maldades. Porque al final de cuentas, no solamente se perjudica la persona que está haciendo las cosas mal, sino que con eso arrastra a toda la familia, a toda la gente que quiere. Y de todas maneras, el mal no paga. Puede que haciendo el mal ustedes consigan mucho dinero, pero de verdad ese dinero no vale la pena. Esas ambiciones tan desmesuradas, uno no necesita tanto para ser feliz y para poder vivir bien. No estoy en contra de todo ese tipo de maldades y de todo el tipo de cosas que le hacen mal a los demás. Señora Marina, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por observarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.